Ya se pasó la mañana y seguimos acá en el 12. Seguimos en el 12. Recibimos con un aplauso al doctor Carlos Pressman. Bienvenido. Médico, escritor, animador radial. No, por favor. Ale, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bienvenido. Igual mejor recibimiento que el que me hizo Nolo cuando me sacaban el brillo. Apuntó a un vínculo más allá de lo afectivo con Doña Jovita. Una especie de denuncia, así, pero no voy a entrar en detalles. No fue denuncia, sino fue una... Aclaremos distintas situaciones. Claro, aclaremos, vamos a Blanqueemos nuestros vínculos amorosos, digamos. Muy bien. Sí. Rompieron el hielo así. Yo no sé a quién le conviene más que blanqueemos los vínculos amorosos, Nolo. Pregunto, no sé. Se puso colorado. Se puso colorado. Es la primera vez que lo hacen poner colorado a Manuel Sánchez. Ya está. Ya está. Totalmente blanqueado. ¿Sí? Nada que ocultar. ¿Qué tenés Bueno. ahí en Acá, bueno, el motivo por el cual me invitaron. una excusa en realidad? Que sí. No, bueno, no, pero es esto realmente. Que es un libro atípico, por decirlo de alguna manera, porque trabajamos durante 3 años con el artista Carlos Alonso, que bueno... Uno de los artistas plásticos vivos más importantes del país. O el más importante. Sí, quizá el artista plástico y de Iberoamérica, digamos, ¿no? Porque es de trascendencia internacional. Vecino de Unquillo desde hace 30 años. Claro. Cumplió hace poquito 94 años. Y nosotros hace unos años empezamos a trabajar en este proyecto, que es este libro, en el cual se deja documentado en relatos o narrativas de salud y cuadros de Carlos, el cuerpo humano, digamos. Es una revisión o un testimonio del cuerpo humano de nuestros tiempos, digamos, en la mirada artística del Alonso y en los textos personales de la práctica. ¿Y qué vino primero, el dibujo o el texto? Mirá. Empezó raro. Yo leí un libro de John Berger que se llama Los cuadernos de Bento. Ese libro alude a que en Ámsterdam, vivía Rembrandt y muy vecino cerca vivía el filósofo Baruch Spinoza. Y este filósofo, que tenía una óptica, dibujaba para poder expresar sus ideas. Y surgieron los cuadernos de Bento, que es como un mito que nunca se pudo encontrar ese cuaderno. Entonces John Berger dibuja y escribe. Y agarra dibujos de artistas famosos y los describe. Entonces yo le regalo ese libro al Carlos Alonso porque me parecía que era una hermosa descripción en palabras del acto de crear un dibujo, un cuadro. Y bueno, entonces el Carlos me llama y me dice, hagamos un libro igual. Y a mí me intimidó, me asustó, digamos, porque claro, que te llame Alonso para hacer un libro, ¿viste? Bueno, pasó mucho tiempo hasta que me di cuenta porque le había dicho que no, que básicamente era esto, me asusté. En otras palabras, también. Y a la magnitud del artista. Claro, me sentí intimidado, exacto. Y después sí, empezamos a trabajar y dijimos, bueno, apuntemos con lo que trabajamos hace 30 años los dos. Los cuerpos desnudos, digamos, ¿no? Desnudos en el sentido no de la vestimenta, sino de todo lo que rodea en una consulta médica o exponerse ante un artista. ¿Vos hace 30 años que sos médico nada más? No, más. Más, por eso. Pero sí, achiqué un poquito. Bueno, más o menos. No hace falta estar tan fidedigno, Fede. Y bueno, la cuestión es que nos empezamos a juntar una vez por mes durante 3 años y decíamos, bueno, el ojo. ¿Y qué nos pasaba alrededor de mirar, la mirada, etcétera? La mano, el pie, el tórax, el corazón. Y bueno, ahí surgieron los textos y Carlos revisaba su obra y algunas creaciones nuevas y se fueron generando este maridaje entre ciencia y arte, digamos, una cosa así. Y ahora, ese cuerpo que tiene como 2 puntos de vista o 2 visiones tan diferentes, ¿cómo lograron tratar de mezclar esta dimensión de...? Porque para nosotros es un envase, pero no es solo un envase. Claro. ¿Cómo lograron encontrar el punto en común entre la ciencia y el arte que parecen a priori? O sea que en la primera veces que nos juntamos yo le decía a Carlos que nosotros, algunos médicos, digamos, propiciamos el arte de curar, digamos, ¿no? O el arte de cuidar, porque hay una belleza en la ciencia y hay un pensamiento diagnóstico que obliga a la creatividad, digamos, ¿no? Esta cosa detectivesca de escuchar, de estar atento al detalle más
ínfimo para poder descubrir un diagnóstico. Y el Carlos me dijo en ese momento, hay técnica en el arte, hay ciencia en el arte. Entonces, a partir de esta conjunción es que empezamos a trabajar. Y la realidad es lo que decías vos, Ale, o sea, tanto él como uno no miramos el cuerpo como un envase, sino que uno trata de ver la persona que habita ese cuerpo. Claro. El sujeto que está atrás de ese cuerpo. Y eso es lo que hace Carlos con sus obras, digamos, ¿no? Hay una interpretación en los retratos, en las manos, en los pies, que tratan de acercarse a ese misterio que es el ser humano, digamos. Ahí yo pongo en el libro un refrán que es muy... A mí me gusta, ¿va? Que dice que el tero canta en un lado, pero pone los huevos en el otro, ¿no? Sí. Eso es un refrán conocido. Y la ciencia ha develado cuántas plumas tiene el tero, cuánto mide el pico, las notas musicales de su canto, si es macho o hembra, todo. Pero no puedes saber dónde esconde los huevos. Para saber, ahí tenés que recurrir al arte. ¿Me explico? Claro, qué hermoso. Entonces, el arte es eso, digamos. Tratar de ver dónde el ser humano, en su misterio, digamos, oculta el dolor y el amor, ¿no? Porque estas dos instancias están siempre a lo largo de la vida, ¿no? Y Alonso primero era paciente tuyo. Claro, Así se sí, gesta sí. el vínculo. Sí, sí, yo me hago amigo de manera atípica con Carlos, porque yo en esa época lo atendía a otro pintor muy conocido, Pedro Pons Vergés. Y bueno, en una reunión, una tertulia estaba el Pedro, estaba Tutuca Monteiro, mucha fanático de Talleres, y otros artistas conocidos de Córdoba, y estaba Carlos. Y yo cuando lo conocí, ahí él me dijo Carlitos, yo le dije Carlitos, debo ser el único tipo que le dice Carlitos a Carlos Alonso, pero bueno. Y establecimos una amistad, quizá por la afinidad de cierta fascinación que nos genera el cuerpo humano, ¿no? Realmente, ¿no? Y bueno, la obra de él, mirá, vemos ese retrato. Ah, tremendo. Eso ilustra el capítulo Corazón, y bueno. Y bueno, ahí se estableció una relación, sí, yo diría que hoy somos amigos, digamos. ¿Y cómo saliste de ese proceso? Porque te debe cambiar, te debe modificar. No sé si podés cuantificar qué aprendiste, pero no sos el mismo de antes. No, hubo un fenómeno raro, que yo había publicado otro libro, Letra de Médico, en donde lo él... amamos. Bestseller. Qué buena Lo onda, amamos. sí. Y ahí hay un texto que él me hizo, él estaba en un momento anímicamente muy triste y llamó a los más cercanos que tenía ese momento y le hizo un retrato. Yo estaba chocho, me hizo un retrato a mí y también a mi hija, amoroso, ¿no? Amoroso. Pero ese retrato después hay que convivir con ese retrato. Y bueno, yo escribí ahí qué me pasó a mí y a su vez verlo a él en ese proceso creativo, ¿no? Porque es hasta físico, ¿no? Una cosa muy impresionante. Y a partir de ahí se estableció un vínculo como más íntimo. Y después durante 3 años estuve yendo una vez por mes a la casa de él. Y después, bueno, pandemia, editorial, hay que sacar un libro en esta época, ¿no? Porque los libros, esto es porque es un objeto de arte, digamos, ¿no? Porque cuadros y textos. Pero si no, todo lo que significa la industria que gira alrededor, después la pandemia. Y bueno, hoy se puede alumbrar este libro y yo creo que sí, me cambió. Me cambió la forma en que miro los cuadros, pero me cambió la forma en que miro los métodos complementarios de diagnóstico o los pacientes. Yo me acuerdo de una consulta con Carlos, yo lo iba a revisar y yo tenía un electrocardiógrafo que tenía una funda muy vieja, toda veteada de cuero. Ese es el aparato para hacer el electrocardiograma. El aparato de electrocardiograma, sí. Y él pasa por al lado, bueno, vos conocés mi consultorio de arriba y mira y dice, eso es arte, me dice. O sea, él ve cosas que uno no puede ver. Le da otro sentido. Y le da otro sentido. Entonces me cambió la mirada, eso sí, me cambió la mirada y sobre todo una mirada quizás más desprejuiciada y encontrar la belleza. Hay belleza en un montón de cosas que a veces se nos pasan desapercibido, para lo cual también hay que tener tiempo, ¿no? El tiempo de cerrar los ojos y mirar de otra manera. Carlos, hiciste un gesto recién sobre las obras de Alonso, como de hacer así, y creo que que capaz que no sabés nada de arte, pero vos ves cada uno de sus cuadros y sentís que como que él no va al taller, sino que es su vida entera, ¿no? Y su contexto también. Y creo que él retrató muy bien el contexto en cada uno de sus cuadros de cada cuerpo. En la ciencia también pasa lo mismo, o sea, en el libro también tiene que ver como el contexto de los cuerpos.
La frase inaugural del libro, hay una frase de él que dice que pintar es romper el silencio. Y una frase mía que yo digo que en igual periodo de la pandemia, en el cual mueren 5,5 millones de personas por COVID-19, mueren 7 millones de hambre. ¿Qué decimos con esto? Que hay en el libro una voluntad explícita de un testimonio de época, digamos. Carlos expone en el Museo Ferreira Evita una serie que se llama Manos Anónimas, que da testimonio de lo que significó la dictadura militar, digamos, ¿no? Él tiene una hija que está desaparecida y a veces el duelo también se puede procesar por el arte. Y a mí me gustaba hacer una referencia histórica que me parece muy interesante, porque desde el Neolítico, digamos, cuando el hombre vivía en cavernas, salían a cazar para procurar la comida, imaginémonos lo que era eso, y traían un animal y lo ponían a cocinar. Y mientras eso sucedía entre hombres y mujeres primitivos, había alguno que golpeaba un tambor y hacía música, pero había otro que se ponía a dibujar en la pared, ¿no? Desde hace miles de años. O sea, el hombre no es solo comer, digamos. Hay algo que nos invita a escribir, a hacer música, a pintar. Y esos dibujos, desde la edad de piedra hasta ahora, son el testimonio de nuestra época, digamos. Entonces uno pone que la vida humana, el cuerpo humano, está descrito en la ciencia, pero también en el arte. Y eso es un tiempo histórico. Pensemos nomás, recordemos hace 30, 40, 50 años, la ropa, los cuerpos, qué se valoraba, la delgadez, la obesidad. Entonces, la idea era tomar cada órgano de este periodo de vida corto en la historia de la humanidad, pero que atraviesa un artista de la magnitud del Carlos, que el libro es un homenaje un poco a su obra, y poder retratar con algunos textos vivencias que tienen que ver con lo que vivimos, ¿no? Incluso lo que vivimos hoy. Ustedes decían hoy, se cortó la luz y no quedamos sin celular y volvimos a hacer... Bueno, en el capítulo Cerebro, la historia relata de un tipo que es celular dependiente y lo que le pasa al cerebro cuando tiene este otro órgano que es el celular. Hoy no podemos pensar la vida sin un celular. Sin el celular. Nos pasó ayer. Entonces, claro, nos pasó ayer, ¿no? Sí, cuando nos estábamos adaptando volvió la luz. Dijimos, vale. Sí. Cuando nos estábamos encontrando cosas lindas. Claro, sí. Pero hay un relato, digo esto porque el texto y los cuadros tratan de tener esa actualidad o vigencia, que en realidad el objetivo sería que nos inviten a reflexionar de cómo estamos conviviendo, ¿no? Pero tienen esa aspiración de ser un testimonio de la época. Sí, sobre todo el arte, digamos, ¿no? Sobre todo el arte. Este trabajo es totalmente diferente a todo lo que hiciste antes. Sí, esto... Es algo nuevo. Ahora, qué maravilla esta capacidad de abrir tu mente a posibilidades, seguir aprendiendo lo que la vida y las oportunidades te plantean. ¿Cómo? Sí, muchas gracias. ¿Qué Voy a contar algo eso? que me prohíben que cuente. Entonces contalo. Cuando hicimos el libro, que yo digo que es una creación colectiva, porque yo soy muy locuaz, ya me conocen, y cuando escribo algo se lo leo a un paciente o se lo leo a mi familia, a mis amigos, y han trabajado mucha gente. Y el texto lo agarra una editora de una editorial muy grande del país y lo corrigió a los textos. Entonces nos reunimos en Buenos Aires a trabajar los textos. Y ella decía, yo creo que esta parte tiene que ir acá, yo creo que esta parte tiene que ir allá, le cambiaría este texto. Y yo le decía, sí. Y bueno, hay un jefe editor, un diseñador de arte y todo, y se miran y dicen, che, dice, la primera vez que nos toca un autor... Que nos dice todo que sí. Que todo que sí, ¿cómo no? Si yo soy un médico que escribe. Y yo le dije, esta mujer que es licenciada en literatura, adaptó Las 1001 noches para lectura adolescente, o sea, una editora mayúscula. Súper profesional. Yo le digo, yo lo único que te puedo decir a vos es gracias. Y que vos estás haciendo todo lo que podés hacer para que este texto sea mejor. Aprovecho, estoy acá en Canal 12, digamos. Lo mismo hacía un colega de ustedes, Jorge, Claro. y su esposa Daniela, que agarraban mis textos, lo corregían y lo mejoraban. ¿Yo qué le puedo decir? Gracias, digamos. Y en esto yo me paro siempre en esto que decís, Wale. Yo creo que siempre tiene que aprender y saber dónde uno no sabe, digamos. Entonces, yo soy un agradecido en esto. Y yo reconozco que el libro
si bien los textos uno termina escribiendo, poniendo una idea, ha trabajado mucha gente. Y bueno, y un agradecimiento a la editorial Edubim, una editorial universitaria de Villa María, que finalmente se largó con esto, que es una patriada, hacer un libro de estas características. En el año 2022 yo pensaba... Es una obra de arte. Es una obra de arte y otra cosa, digamos, ¿no? Ustedes contaron un apagón, el discurso del presidente, ¿viste? Estamos viviendo un momento Sí. horrible, horrible. Y a mí se me ocurrió en la mañana... ¿Viste que decimos, están tocando música en el Titanic? ¿Viste Sí, que los músicos del Titanic. Los músicos del Titanic están tocando música. Y yo pensé que desde el prejuicio denostamos esa actitud. Decimos, che, estos tipos se les está hundiendo el barco y siguen tocando música. Pero yo planteé otra posibilidad. Si esos músicos del Titanic son conscientes de que se iban a morir, eran conscientes, pero en carne propia, de que su destino final era que se hundieran con el barco. Y elegían voluntariamente tocar su mejor partitura a bordo del Titanic. ¿No es correcto su proceder? Te preguntás. Entonces me quedé con esa imagen hoy a la mañana. Y digo, hay algo en este libro que una parte lo ponemos con Carlos, que te aleja de la muerte, ¿viste? Que si vos hacer un cuadro, un dibujo o escribir un texto, te aleja un poquito de la muerte. O aún sabiendo y teniendo conciencia de que todos tenemos finitud, decir, uno vamos a dejar alguna palabra que pueda conmover a otro, digamos, ¿no? Un cuadro, una imagen que emocione a otro. Carlos, ¿el de la tapa quién es? No, eso es un modelo, pero parece... No, porque parece una fusión entre el propio Alonso y vos. Sí, me han dicho. Y me han cargado por el tamaño de los genitales, pero eso ya es otro capítulo, digamos. Pero digamos, la cara es una cruza de Alonso conmigo, sí, es verdad. Sí. Y después la edición de tapa es bellísima, ¿no? ¿Ves que esta imagen, que este cuadro es el que ilustra piel? Que hay una frase bellísima. La piel, Paul Valéry, el poeta, decía, la piel es lo más profundo del ser humano. La piel es lo más profundo del ser humano. Y ahí me costó darme cuenta cuál era la idea de esa poesía. Y es que cuando vos permitís que tu piel tome contacto con el otro, es lo más profundo que te pasa. Totalmente. Le digo, qué maravilla, ¿no? La piel es lo más profundo. Bueno, a partir de esa frase elaboramos piel y qué sé yo. Bueno. No, están todos fascinados escuchándote. No, nos están perdón, yo llegando- por ahí hablo de por más. eso pero bueno. cuando- Cuando el celular vibre. Cuando te lleva bien con alguien, decís, tenemos piel. Claro, bueno, ahí está. Claro, y esa es como la verdadera desnudez, que empezaste hablando justamente de los Exacto. cuerpos desnudos. Es como, qué La desnudez, intimidad. claro, la intimidad en uno. Qué bien, claro, Flor. La piel es lo más profundo del hombre, porque es la desnudez, tal cual. Sí, y vos sabés que vos decías que bueno, que te gusta aprender. A nosotros nos encanta aprender, por eso qué lindo tenerte acá. Nombraste dos sentimientos, tristeza y el otro era miedo. Dolor y amor. Ah, tristeza No, y miedo. Sí, como muchas veces repetido, como tristeza en algunos procesos de Carlos Alonso, también con grandes pérdidas. Vos con miedo de hacer este proyecto. Ah, sí. ¿Qué provoca el miedo y la tristeza, que por ahí los vemos como negativos a ambos, en un cuerpo? Oh. A ver, el miedo, te metiste en dos temas bien complejos, digamos, pero desde la medicina, digamos, sabemos hoy que las enfermedades más frecuentes, las de hoy, digamos, las adicciones, la depre, la obesidad, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, que son la pandemia de hoy, pasado el COVID, parece que tienen su raíz en dos mecanismos íntimos muy profundos. La percepción de soledad y el miedo. La percepción de soledad podríamos equipararlo a tristeza. Y el miedo es, bueno, un sentimiento muy primitivo. A partir de esas dos instancias es que uno desarrolla una cantidad de recursos y de elementos para poder sobrevivir y convivir con el entorno social. Pero esos son los dos núcleos que disparan casi todas las patologías. Hoy, por el contexto en el que vivimos, las condiciones sociales, tenemos exacerbado el miedo, digamos, ¿no? Y nos damos cuenta cuando estamos de vacaciones o nos mudamos a otro lugar o estamos en otro, que no tenemos la guardia en alto de dónde dejé el celular o si no, todo este clima de inseguridad, esto que pintaron un supermercado de Rosario, ¿no? Eso nos pone en un estado de alerta, de miedo, que se traduce en hipertensión, aumento de consumo de alcohol o psicofármacos, trastorno del sueño. Digo,
el mecanismo íntimo que está en juego a la hora de la salud y de la vida y también de la creación, está el miedo y el dolor, el miedo y la tristeza, el miedo y el sufrimiento. El tema es qué hacemos con eso. Desde ese lugar podemos salir creativamente o quedar atrapados en crisis de pánico o en adicciones o en el silencio. Por eso creo que un tipo de 94 años está con un proyecto que editar un libro ahora, y cuando lo voy a ver el domingo pasado, no el anterior, le cuento que estuvimos presentándolo en Unquillo y charlando con él, y él se entusiasma de nuevo y le digo yo, hagamos otro libro, Carlos. Entonces me dice, hace una pausa y él inteligente, dice, no te prometo que no. Toma. Y tiene 94 años. Yo creo que si uno pudiese pararse en el miedo y el dolor y usarlo para proyectarse con un proyecto vital, que fuera conducir un programa de televisión, documentar un partido de fútbol o ilustrar a la gente lo que sucede, es un motor de vida que te hace salir de la cama, bañarte, cambiarte y salir a enfrentar a la sociedad, digamos. Tenés esa capacidad de dejarnos como frase que nos quedan resonando. Recién dijiste percepción de la soledad, no dijiste soledad, claro, que no es lo mismo. En momentos en donde esto quizás nos da una percepción de conectividad. Claro. ¿No? ¿Cómo hay tanta gente escuchándote en este momento que le hace bien escucharte? Ah, bueno. Ayúdanos. Ojalá. Sí, estoy segura. Ayúdanos a entender cuándo estamos solo teniendo una percepción de soledad y cuándo realmente estamos viviendo la soledad. ¿Cómo salimos de ahí? Claro, primero es absolutamente individual y personal, ¿no? Uno puede estar rodeado de gente, vivir en una familia y percibirse solo. Y la inversa, hay muchos solos que viven solos en su casa y no se perciben solos porque están integrados socialmente. Y en esto yo rescato que el contacto social puede ser virtual también. Y uno estar conectado y achicar la soledad por sus grupos de WhatsApp, por sus reuniones por Zoom, Meet, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que esto es una cosa muy íntima y personal, y cómo construimos vínculos. Porque uno no está exento de esto. No es que los demás nos dejan solos. Claro. Hay una cosa muy interesante que hay que entender, que la vida humana, digamos, no es solo biología. No somos órganos que laten. Somos también biografía. Vivimos porque tenemos biología. Pero existimos porque alguien necesita de uno y uno necesita de otro. Digamos, eso es lo que acorta la soledad, digamos, ¿no? Y esto sucede en un acto comunicacional como es la tele y los televidentes, paciente médico, cuerpo, fisioterapeuta, no sé, todos los oficios implican un otro. Incluso cuando uno escribe, está pensando en el lector. Cuando Carlos Alonso pinta, además de su expresión creativa magnífica, está el que va a mirar esa obra y va a conmoverse con la obra. Siempre hay un otro cuando uno desarrolla algo, digamos, y eso te achica la soledad. Carlos, ¿y cómo dividís tu tiempo? ¿Cuánto le dedicás a la medicina? ¿Seguís haciendo consultorio? Sí. Mi tiempo hoy es 90% paciente, digamos. Sí, mi vida es la mitad docencia en el Hospital Nacional de Clínica, que es una pasión que me perdura, y la pasión del consultorio. Y en los ratos libres hago estas cosas. Pero esto yo lo hice en otro momento. En otro momento que podía escribir, quizás tenía más tiempo, y la escritura y la lectura formaban más parte de mi vida. Yo reconozco que también, como ustedes, estos últimos años me atravesó la virtualidad. Netflix, el celular, todo me acotó tiempo de lectura y de escritura. Carlos, ¿y cómo haces con tu especialidad, que es la gerontología, que con esto de la virtualidad? Porque muchos de los que van necesitan ese cara a cara, que los toque, que les toquen las manos, que le hables un rato. Pero ¿cómo se incorpora la tecnología ahí? Yo creo que fue muy dramático la pandemia. Para nosotros los médicos y docentes, fue dramático, digamos. Y creo que la mejor definición fue un experto en telemedicina, viste que esta cuestión de la cuestión virtual en todo, pues yo hago clínica médica en general. Experto en telemedicina, consultor, vive mitad del tiempo en Argentina y mitad del tiempo en Estados Unidos. Él nos dijo esto: peor es nada.
experto en telemedicina, que desarrolla todas estas técnicas, todo. Cuando terminó la charla, hicimos un curso de formación en eso, porque hay que aprender a diagnosticar por teléfono. Claro. Y el tipo nos dijo, peor es nada. ¿Qué quiere decir esto? Que en circunstancias extremas, bueno, está bien, usemos la virtualidad para la consulta médica. Pero hoy sabemos fehacientemente que nada sustituye el cuerpo a cuerpo. Nada sustituye el cuerpo a cuerpo. Claro. Sí, y uno no se queda igual de tranquilo. ¿Qué te parece? Hay una sensación, tuvimos que... Pero la mirada nomás, el mirar, que te mire, vos porque vos lo veas al me está médico. viendo. ¿Viste? Cuando el médico ve un estudio, vos lo estás mirando. Claro. Y si el tipo vos lo ve al médico, está tranquilo, piola ya, ¿viste? Sí, si le tiembla la mano llega otra cosa. Sí, claro, claro. ¿Vos sabés que, perdón, Sobre no, todo si pero- es cirujano, si le tiembla la mano, chau. ni hablar. Vos sabés que me escriben mis dos abuelas, y creo que a muchos les debe estar pasando lo mismo, de amo a Pressman, por favor, por programón. Y te quería preguntar eso. Primero, si te sentís el rockstar de los viejos, o sea, el rockstar de la gente De una mayor. generación, De una se puede generación. decir. Sí, pero ¿y cómo elegiste este camino, no? Porque ¿Por qué? No, por empezaste azar. joven. El y- George Clooney y la abuela, todo. Por azar, por así, sí, por azar. Porque cuando se cambió el sistema de atención médica de PAMI, Sí. nos adjudicaban a cada médico hasta 500 adultos mayores. Y bueno, yo digo, uy, ¿qué hago ahora con 500 grandes, mayores, con todas las particularidades que tienen? Vos todavía no te habías especializado en No, gerontología. no, yo hacía ¿Y clínica cuántos médica. años tenías en ese momento? ¿Te No, acordás? era joven, 30 y algo, digamos. Joven. Y mi viejo en mi familia se crió con la frase de, si te dan un limón, haz una limonada. ¿Viste? Entonces yo empecé a escuchar no solo al paciente, sino la historia de vida. Porque si no me aburría, digamos. Entonces no era solamente presión alta o el colesterol alto o que no duerme de noche. Sino ¿y usted dónde nació? Y ahí cada paciente, porque un tipo que llega a los 80 o una mujer que llega a los 80, 90 años, puede ser cualquier cosa menos onzo. En serio te digo. Y si hay algo que En tiene serio, son puede ser cualquier historias. cosa, menos onzo. Entonces, ¿dónde nació? Yo nací en Kharkov, Ucrania. ¿Cómo llegó? No, vine inmigrante, tal, fui a Brasil y me fui a nado porque el barco no llegó y nadé hasta Río. Digo, sí, pero historias como esa todos los días. Hace poco atendí una mujer de rasgo pueblo originario, digamos, pelo morocho. Digo, ¿usted dónde nació? En un pueblo, gobernador no sé cuánto, en el interior de Formosa. Madre de 3 chicas, eran 12 hermanos. Le digo, ¿usted dónde aprendió a leer? No, yo agarraba el diario que encontraba tirado y dibujaba las letras en el piso, en la tierra. Y aprendí a leer y escribir sola. Y a los 15 años se casa con su marido de 18, que era ferroviario, y hacen una rotación en Buenos Aires. Les doy toda la tarde, toda la noche para ver qué profesión tiene esta mujer, se la voy a hacer corta. Taxidermista. No. Toma. Aprendió taxidermia ¿En Buenos Aires o ya ven? en Buenos Aires. Se vino a vivir a Córdoba. Puso un cartel, hago taxidermia. Y digo, ¿cómo consiguió los clientes? Y cada tanto me decía, éramos muy pobres, doctor. Éramos muy pobres. Yo decía, bueno, aprende a hacer taxidermia. Se hace taxidermista. ¿Cómo hizo para conseguir clientes? Iba a las armerías y ponía, hago taxidermia. Claro. Y se rodeó de una cantidad de clientes, cazadores, de ciervos, de faisanes, de lo que se te ocurra. Chancho. Después me mostró la foto. Y que la contrataban y vivió y educó a sus 3 hijos profesionales como taxidermista. Pero su inteligencia de encontrar Inteligencia y de brillante, buscar- 86 años. Entró a la consulta y me dijo, yo lo vengo a ver porque quiero vivir 100. Así empezó. Bueno, cuando me cuenta que es taxidermista, imagínate esa historia. Y le digo, pero ¿por qué insiste cada tanto diciéndome que eran tan pobres? Es que nos comíamos las vísceras de los animales, doctor. Ah, tremendo. Bueno, esas son historias que uno está dispuesto a escuchar cuando abre la oreja, digamos, ¿no? Pero yo prefiero involucrarme en ese dolor, pero hay un aprendizaje, como decís vos. Esa mujer, estoy seguro que va a vivir 100 años, ¿viste? O sea, ¿cómo hizo estrategias de supervivencia? Entonces, creo que el secreto de esto que decís vos, no es que yo me quise dedicar a los adultos mayores. Me tocaron y dije, no, 500, yo tenía 2 opciones. Tengo 500, o
voy a ver si tengo 500 novelas de vidas de tipo extraordinario. Claro. ¿Cuántos años querés vivir? No, yo decía 80. No. Pero ahora digo, ya te la vuelta, digo. Hasta los, Un poquito más. hasta los 120, decimos. Más, Sí, bueno. los judíos dicen 120. Sí. Hasta los 120. Yo no sabía, pero en la cultura judía dicen 120. Bueno, ganaste. ¿Entre Seguro. cuántos candidatos, Santo? Éramos 11 candidatos, había una chica argentina más y después era gente de Colombia, Alemania, México, Brasil. Where were all the candidates? Germany. Yeah. Sí, creo que todos estos éramos más o menos. Bueno, y yo estuve cabeza a cabeza los primeros 3-4 días con un chico de Alemania y después ya quedé primera siempre y el viernes a la noche bajé a segundo lugar por un ratito y ellos estaban como locos. Y así que nada, mi familia, todos me ayudaron y volvimos a estar primeros y de ahí no nos movimos más. Anto, y recordanos cuáles eran las cualidades que tenían los competidores, qué se suponía que era lo que se evaluaba. Claro, ¿cómo llegaste ahí? Nosotros venimos acá con una compañía y esa compañía hace esta competencia interna. They're asking what was the competition. Y mi familia anfitriona hace una nota, una carta, contando los motivos por qué yo debería ser la mejor au pair del año. La mejor au pair es la mejor niñera, es el nombre del programa con el que venimos. Y ellos hacen la nota, la compañía la lee y hubieron más de 600 postulaciones y la compañía eligió estas 11. Cada año son números diferentes. El año pasado eran 16 finalistas, este año éramos 11. Ellos la leen y después lo ponen a votación del público y que el público elija en base a lo que ellos leen, las historias, lo que pasamos con las familias y el proceso previo y todo. Y la gente elige. Otra historia ahora de la que empezó por chat. Sí, es increíble. She's told that it's a totally different story now with the kids. Yes. Es increíble porque nosotros lo vemos a Asher, que es el bebito de 2 años, y nos parece increíble verlo haciendo todas estas cosas, que come solo, que se mueve por toda la casa. Cuando nosotros, cuando era un bebé, lo mirábamos y decíamos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Si bien obviamente estamos más que contentos de que esté simplemente con nosotros, obviamente uno quiere para sus hijos, hablando por ellos, lo mejor de lo mejor, y nada, ver todo el progreso y ver cómo la historia de un cambio para nosotros es increíble.